El mundo que espera a nuestras hijas. Antes de que una niña cumpla 15 años, ya habrá recibido más mensajes sobre quién debería ser que muchas mujeres adultas hace 20 años. Mensajes contradictorios, agresivos, disfrazados de libertad pero cargados de exigencias invisibles. Debe ser fuerte, pero no áspera. Sensible, pero no frágil. Inteligente, pero sin incomodar. Bella, pero sin parecer superficial. Segura, pero no mandona. Una cuerda floja emocional donde cualquier paso en falso parece condenarla al juicio social. Y en medio de ese ruido, está la madre. Una mujer que quiere proteger a su hija, pero también sabe que no puede encerrarla en una burbuja. Una mujer que quiere enseñarle a ser fuerte, pero no dura. A ser independiente, pero conectada. A ser consciente, pero no temerosa. Una madre que, muchas veces en silencio, se pregunta, ¿estoy formando una niña que va a sobrevivir al mundo o una que va a transformarlo? La maternidad actual está llena de tensiones. El trabajo, el cansancio, la presión estética, el estrés emocional, la necesidad de aparentar equilibrio. Y aún así, detrás de todo eso, hay una misión que ninguna madre puede delegar: preparar a su hija para ser dueña de sí misma. No para encajar, sino para sostenerse. No para agradar, sino para elegir. No para obedecer expectativas, sino para descubrir su propia identidad. En esta etapa de la vida, antes de los 15, las niñas construyen su autoestima, su visión del mundo, su relación con su cuerpo, con su voz, con su mente, con sus emociones. Lo que aprenden ahora no desaparece. Se transforma en la base invisible de su futuro, en sus amistades, sus límites, sus parejas, su trabajo, sus decisiones. Formar a una niña fuerte no es enseñarle a resistir golpes, es enseñarle a elegir caminos. Formar a una niña consciente no es llenarla de miedo, es darle claridad. Para eso, la madre no necesita perfección. Necesita presencia. Necesita coherencia. Necesita mirar a su hija como lo que realmente es, una persona en formación que absorbe todo, especialmente lo que la madre no dice. Porque las niñas observan. Observan cómo la madre se habla a sí misma. Cómo se mira al espejo. Cómo pone límites. Cómo maneja la presión. Cómo la tratan los demás y cómo responde. Cómo se levanta en días difíciles. Cómo se cuida, cómo se exige, cómo se respeta. Una niña aprende feminidad, fuerza y dignidad desde la conducta materna, no desde discursos. Y esa realidad es dura, pero liberadora. Dura, porque obliga a la madre a trabajar en sí misma. Liberadora, porque significa que la niña puede crecer fuerte incluso sin circunstancias perfectas. Esta docuserie empieza señalando el verdadero escenario, un mundo que presiona a nuestras hijas a hacer algo que no eligieron. Pero también un segundo escenario, la casa, es el lugar donde una madre consciente puede construir una base emocional y moral más fuerte que cualquier influencia externa. Aquí comienza el viaje. Un viaje donde la madre no solo guía, también se transforma. Donde la hija no solo aprende, también observa. Donde la fuerza no es un escudo, sino una identidad. Y donde la conciencia no es miedo, sino claridad. Primera base, autoestima práctica y realista. La palabra autoestima se ha convertido en un concepto tan repetido que perdió precisión. Muchas niñas hoy escuchan elogios vacíos desde pequeñas: sos hermosa, sos perfecta, sos única. Pero esos halagos, aunque bien intencionados, no construyen nada sólido. La verdadera autoestima no nace de lo que los demás dicen de ella. Nace de lo que ella descubre que puede hacer. Y ahí entra la madre. Una niña aprende a confiar en sí misma cuando siente que es capaz, no cuando le dicen que lo es. Aprende seguridad cuando ve que sus actos tienen impacto. Aprende fuerza cuando enfrenta pequeñas dificultades y las resuelve. Aprende dignidad cuando la madre le enseña que su valor no depende de su apariencia ni de opiniones externas. La madre que quiere formar una mujer fuerte debe cuidar especialmente el origen de su autoestima. Porque hay dos caminos. Uno, autoestima basada en identidad real surge del esfuerzo, del aprendizaje, de la constancia, de las habilidades que descubre y mejora. Aquí la niña entiende: puedo hacerlo porque lo practiqué. Puedo mejorar porque me esforcé. 2. Autoestima basada en validación depende de elogios, filtros, comparaciones, aprobación social. Aquí la niña aprende: valgo si me dicen que valgo. Soy buena si me celebran. La primera forma mujeres fuertes. La segunda forma mujeres dependientes, inseguras y frágiles ante el juicio social. Por eso, la madre debe elegir cuidadosamente qué refuerza. No elogiar solo el resultado, sino el proceso. No celebrar solo la belleza, sino la responsabilidad, la curiosidad, la disciplina, la creatividad, la valentía. Una niña que solo escucha: qué linda que sos, termina creyendo que su valor está en el espejo. Una niña que escucha: qué bien manejaste esa situación,
cómo pensaste antes de actuar, qué orgullosa estoy de cómo resolviste eso. Desarrolla una autoestima que no depende de miradas ajenas. También es responsabilidad de la madre corregir una distorsión moderna, la idea de que autoestima es sentirse bien todo el tiempo. Eso es falso. La autoestima real incluye aceptar fallas, enfrentar frustraciones, reconocer límites. Una niña fuerte no es la que cree que siempre puede, sino la que aprende a levantarse cuando descubre que no pudo. Aquí la filosofía se vuelve crucial. La autoestima no es sentirse especial, es sentirse capaz. La autoestima no es inflarse, es conocerse. La autoestima no es evitar errores, es entenderlos, corregirlos y seguir. Y hay un punto más profundo, la niña observa cómo su madre se trata a sí misma. Si la madre se critica todo el día, la niña aprende autodesprecio. Si la madre se exige hasta agotarse, la niña aprende autosabotaje disfrazado de sacrificio. Si la madre se habla con respeto, cuida su cuerpo, descansa cuando debe, dice no cuando es necesario. La niña aprende que cuidarse es un acto de dignidad, no de egoísmo. La autoestima práctica y realista es la primera base porque es la raíz de todo lo demás. Si una niña crece sintiendo que es capaz y valiosa por lo que es y por lo que hace, no por lo que aparenta, tendrá fuerza para enfrentar cualquier presión futura. Una mujer consciente nace de una niña que aprendió a confiar en sí misma antes de confiar en el mundo. Segunda base, autonomía emocional. Las niñas de hoy crecen rodeadas de estímulos que intensifican sus emociones, redes sociales, comparaciones constantes, vínculos inestables, presión estética, miedo al rechazo. Todo esto ocurre antes de que su cerebro tenga las herramientas para procesarlo. Por eso, una de las bases más importantes que una madre puede transmitir es la autonomía emocional. Autonomía emocional no significa que la niña no sienta. Significa que aprende a manejar lo que siente sin perderse en ello. Muchas madres, sin querer, enseñan lo contrario, rescatan demasiado rápido, responden a cada emoción con una solución inmediata, calman cada frustración antes de que la niña pueda aprender a manejarla. Ese exceso de protección crea dependencia emocional, niñas que necesitan apoyo externo para cualquier dificultad, que temen equivocarse, que buscan aprobación para decidir, que colapsan ante la crítica o el conflicto. La autonomía emocional es una práctica gradual, sentir sin que la emoción controle, entender sin negar, regular sin reprimir, expresar sin explotar. Para eso, la madre debe convertirse en una guía, no en una solucionadora compulsiva. Debe estar presente para acompañar, no para reemplazar el proceso interno de la niña. Cuando la hija está frustrada, la madre no dice, no te preocupes, yo lo arreglo. Dice, estoy acá, ¿cómo podemos pensar esto juntas? Cuando la hija está triste, la madre no dice, no llores, no es para tanto. Dice, tenés derecho a sentirlo, ¿qué crees que lo causó? Cuando la hija está enojada, la madre no dice, no te enojes. Dice, ¿qué te hizo sentir así? Vamos a nombrarlo. La clave es enseñarle a identificar y nombrar emociones. Una niña que puede decir, estoy frustrada, me siento menospreciada, estoy ansiosa, me da vergüenza, ya está aprendiendo a manejar su mundo interno. Una niña que no sabe nombrar lo que siente solo puede expresarlo con gritos, silencios o reacciones impulsivas. Pero aquí viene el punto más importante, la madre enseña autonomía emocional con su propio ejemplo. Si la madre se derrumba ante la presión, la niña aprende que la presión es más grande que ella. Si la madre responde con gritos, aprende que la emoción domina. Si la madre guarda todo hasta explotar, aprende a reprimirse. Si la madre busca validación constante, aprende dependencia. Si la madre se trata con compasión, la niña aprende dignidad. Si la madre respira antes de reaccionar, aprende autocontrol. Si la madre admite, hoy estoy triste, pero voy a manejarlo, la niña aprende resiliencia. La autonomía emocional también incluye algo fundamental para una futura mujer, la capacidad de decir no sin culpa. Muchas niñas crecen creyendo que deben agradar, complacer, adaptarse, evitar conflicto. Esa dinámica las hace vulnerables a manipulaciones, amistades tóxicas, parejas agresivas y entornos donde su voz queda anulada. Una madre debe enseñarle a su hija que decir no es un acto de autocuidado, no de rebeldía. Que poner límites no la hace mala, sino clara. Que respetarse a sí misma es más importante que ser aceptada por cualquiera. La autonomía emocional no convierte a la niña en fría. La convierte en consciente. La convierte en dueña de sí misma. La prepara para un mundo donde no todos cuidarán su sensibilidad. Y la arma con algo que ningún elogio, ningún regalo y ninguna escuela puede darle, la capacidad interna de sostenerse. Tercera base, criterio propio y pensamiento crítico. Si hay algo que el mundo actual intenta quitarles a las niñas es su criterio. La presión social empieza temprano, cómo deben verse, cómo deben comportarse, qué deben desear,
que deben imitar, que deben callar. La niña se convierte en un campo de batalla entre lo que ella es y lo que el entorno le dice que debería ser. Por eso, una de las bases más poderosas que una madre puede transmitir es el pensamiento crítico, no como rebeldía, no como desafío a la autoridad, sino como herramienta para sobrevivir con dignidad y claridad en un mundo saturado de influencias. Una niña sin pensamiento crítico es fácilmente moldeada, por tendencias, por amigas, por parejas, por redes sociales, por modas emocionales, por presiones estéticas, por discursos que suenan bien pero no significan nada. Una niña con pensamiento crítico es dueña de su mente. Ella elige. Ella filtra. Ella cuestiona. Ella observa. Ella decide desde su propio criterio, no desde el ruido externo. Y ese criterio no aparece solo. Se entrena. Se modela. Se forma desde la infancia a través de conversaciones, reflexiones y preguntas. La madre que forma pensamiento crítico no responde siempre por su hija. En cambio, le pregunta, ¿qué pensás vos? ¿Por qué crees que esto pasó? ¿Qué alternativas tenés? ¿Qué consecuencias trae esta decisión? ¿Esto te hace bien? ¿O solo te hace sentir bien por un momento? Preguntar no es desentenderse. Preguntar es formar criterio. Una niña que aprende a pensar entiende que no todo lo que se siente es verdad, y no todo lo que se dice es correcto. Aprende que hay mensajes peligrosos envueltos en frases bonitas. Aprende que la validación externa engancha, pero esclaviza. Aprende que las comparaciones son una trampa emocional. Aprende que el impacto a largo plazo siempre importa más que el placer inmediato. Pero nada de esto sirve si la madre no da el ejemplo. Una niña observa cómo su madre elige, que tolera, que rechaza, que consume, que calla, que defiende, que límites pone, que vínculos mantiene, que vínculos corta. Si la madre no tiene criterio, la niña crecerá creyendo que el mundo decide por ella. Si la madre cede a todo, la niña aprende que su voz no importa. Si la madre evita conflicto, la niña aprende a quedarse callada donde debería hablar. Si la madre toma decisiones claras, fundamentadas y coherentes, la niña aprende autonomía mental. Otra función clave del pensamiento crítico es enseñar a la niña a identificar manipulación. Manipulación disfrazada de amor. Manipulación disfrazada de amistad. Manipulación disfrazada de solo quiero ayudarte. Manipulación disfrazada de admiración. Manipulación disfrazada de romanticismo. Una niña con criterio no cae dos veces en el mismo patrón. Una niña sin criterio puede pasar años atrapada en relaciones que le consumen la dignidad. Y está el lado más filosófico, el pensamiento crítico no forma niñas difíciles. Forma niñas libres. Niñas que entienden su realidad. Niñas que pueden decidir con autonomía. Niñas que descubren quiénes son sin depender del reflejo que otros les muestran. Niñas que, al crecer, serán mujeres capaces de cuestionar, de elegir, de corregir, de avanzar sin miedo. La fuerza física puede ayudar. La inteligencia académica también. Pero en el mundo actual, la herramienta más poderosa que una mujer puede poseer es el pensamiento crítico. Una niña que piensa es una mujer que no se pierde. Cuarta base, integridad y autocuidado. Una niña puede ser brillante, fuerte, sensible, capaz, pero si no aprende a cuidarse y a respetarse, el mundo la va a devorar emocionalmente. Por eso, una de las bases más importantes es la integridad, acompañada de algo que hoy se confunde con egoísmo pero es una herramienta vital, el autocuidado. Integridad no significa perfección moral, significa coherencia. La capacidad de sostenerse a sí misma aun cuando nadie aplaude, nadie mira, nadie valida. Es actuar desde lo que siente que es correcto, incluso cuando es difícil. Es no entregar su dignidad a cambio de pertenencia. Es mantener su palabra. Es poner límites. Pero aquí está la realidad, una niña no aprende integridad con discursos. La aprende viendo cómo su madre vive. Si la madre tolera maltratos, la niña aprende a normalizarlos. Si la madre se exige hasta romperse, la niña aprende que cuidarse es debilidad. Si la madre sacrifica todo para agradar, la niña aprenderá a anularse para no perder afecto. Si la madre nunca descansa, la niña creerá que su valor está en su agotamiento. Si la madre soporta vínculos dañinos para no quedar sola, la niña aprenderá que aceptar cualquier trato es mejor que estar consigo misma. El ejemplo materno es la primera lección de integridad que una niña recibe. El autocuidado, por su parte, es más profundo que mascarillas, rutinas o frases motivacionales. Autocuidado es reconocer los límites propios. Es saber cuándo decir basta. Es priorizar el bienestar mental sin sentir culpa. Es alejarse de lo tóxico aunque duela. Es descansar sin justificarse. Es comer bien, dormir bien, y tratar su cuerpo como algo valioso, no como un objeto para aprobación externa. Una madre que se cuida enseña a su hija a no mendigar amor.
a no quedarse donde la tratan poco, a no perder su identidad para encajar en un círculo social, a no entregar su cuerpo para recibir atención, a no callarse cuando debe hablar. Una madre que se cuida enseña con su vida: tu valor no se negocia. Tu energía no es para cualquiera. Tu dignidad no se entrega para agradar. La integridad también incluye aprender a reparar, a asumir errores sin hundirse, a pedir perdón sin arrastrarse, a sostener límites sin volverse agresiva, a defenderse sin humillar, a expresar enojo sin destruir. Cuando una niña ve que su madre mantiene integridad en situaciones difíciles, aprende que ella también puede hacerlo. Cuando ve que su madre rompe ciclos dañinos, entiende que es posible elegir un camino distinto al heredado. Cuando ve que su madre se respeta, aprende a respetarse. Cuando ve que su madre dice no, aprende que decir no no es violencia, es claridad. La integridad no forma mujeres perfectas. Forma mujeres enteras. Mujeres que no se rompen por dentro para sostener lo que afuera parece correcto. Mujeres que no cambian su esencia por aceptación inmediata. Mujeres que saben que cuidarse no es egoísmo, sino responsabilidad consigo mismas. Una madre que se cuida no solo se protege, le enseña a su hija a no perderse. Quinta base, el modelo materno como guía. Si hay un factor determinante en la formación de una niña, antes incluso de la escuela, las amistades o cualquier influencia externa, es la forma en que su madre vive. No cómo habla, no lo que promete, no lo que publica en redes, sino cómo vive en lo cotidiano, en lo invisible, en lo que la hija observa cuando nadie está actuando. La madre es el primer espejo emocional, moral y social que la niña tiene. Y ese espejo define mucho más de lo que la mayoría imagina. Una hija observa cómo su madre enfrenta la vida, cómo se habla a sí misma, cómo resuelve conflictos, cómo maneja el estrés, cómo se defiende, cómo trata a los demás, cómo afronta injusticias, cómo se mantiene firme sin perder ternura. En esa observación silenciosa, la niña va construyendo una idea profunda de lo que significa ser mujer. No una mujer perfecta, ni rígida, ni invulnerable. Una mujer real, con virtudes, límites, fuerza y cicatrices. Una mujer que sabe sostener y sostenerse. El modelo materno enseña algo que ninguna explicación puede reemplazar, como caminar por la vida sin entregar la identidad. Si la madre evita conflicto a toda costa, la niña aprende a callarse. Si la madre teme decir no, la niña aprenderá a ceder aunque duela. Si la madre normaliza la falta de respeto, la niña creerá que es normal. Si la madre se ignora a sí misma, la niña aprenderá a ignorarse. Pero cuando una madre se respeta, aparece un efecto poderoso: la niña aprende a respetarse. Cuando una madre pone límites, la niña aprende a ponerlos. Cuando una madre defiende su paz, la niña aprende que la paz se defiende. Cuando una madre se elige, la niña aprende que elegirse es un derecho, no un premio. El modelo materno no es un molde rígido, es una invitación. Una forma de decirle a la hija, sin palabras: así se sostiene una mujer sin perderse. Así se enfrenta la vida sin apagar la sensibilidad. Así se piensa y se siente sin permitir que otros definan tu valor. Y aquí ocurre algo profundo: la hija no copia literalmente lo que la madre hace. Copia la esencia, el patrón emocional, la estructura interna, la forma de reaccionar, la forma de interpretar la realidad, la forma de protegerse, la forma de amar. El ejemplo materno también es el primer aprendizaje de autocontrol femenino. Cuando la madre maneja la rabia sin destruir, la niña aprende regulación emocional. Cuando la madre expresa tristeza sin hundirse, la niña aprende balance emocional. Cuando la madre enfrenta el miedo con estrategia, la niña aprende coraje inteligente. Cuando la madre se mantiene firme ante el abuso, la niña aprende dignidad. El modelo materno también define cómo la niña se relacionará con la vulnerabilidad. Si la madre se muestra como una mujer de hierro que nunca siente nada, la niña creerá que sentir debilita. Si la madre se quiebra sin contención, la niña creerá que sentir destruye. Pero si la madre reconoce lo que siente y aún así continúa, la niña entiende que sentir es parte de la fortaleza, no el opuesto. Al final, el modelo materno es un mapa emocional. No dice, tenés que ser así. Dice, esto es posible. Se puede ser fuerte sin endurecerse. Se puede ser sensible sin perderse. Se puede ser digna sin volverse agresiva. Se puede ser libre sin romper todo. Se puede ser mujer sin pedir permiso. Una niña que crece viendo un modelo así no necesita que el mundo la defina, porque ya aprendió quién es antes de que el mundo intentara decirle lo contrario. La madre que también se está reconstruyendo. En este punto aparece una verdad que pocas madres se animan a decir en voz alta: mientras crían a sus hijas, ellas también están sanando a la niña que alguna vez fueron. Esa niña interior que quizás no recibió guía, límites sanos,
respeto, escucha, o un modelo que la enseñara a sostenerse. La maternidad no solo forma hijas, revela heridas, pone frente al espejo, obliga a revisar lo que dolió y lo que falta. Por eso, muchas madres sienten culpa, cansancio emocional, miedo a equivocarse o la sensación de no ser suficientes. Pero esa culpa es innecesaria. La madre no tiene que llegar perfecta a la maternidad. Solo tiene que llegar dispuesta a crecer. La hija no necesita una mujer sin fallas, necesita una mujer que se reconozca humana. Que diga, me equivoqué, estoy aprendiendo, estoy mejorando. Una mujer que se responsabiliza de su historia en lugar de esconderla. Una mujer que usa su pasado como lección, no como excusa. La maternidad moderna exige lo que ninguna otra generación tuvo que enfrentar: sobrecarga, exigencia estética, agotamiento emocional, expectativa social, independencia económica, conflictos internos, competencia silenciosa y una presión constante por hacerlo todo bien. Pero en medio de ese caos, surge la posibilidad de una transformación profunda. Porque una madre que se reconstruye frente a su hija transmite un mensaje poderoso: no tengo que ser perfecta para ser fuerte. Puedo crecer incluso a mi edad. Estoy conmigo, aunque a veces me cueste. Y la hija observa. Observa cómo su madre enfrenta su historia. Cómo rompe patrones aprendidos. Cómo corta vínculos dañinos que antes parecían normales. Cómo aprende a decir no. Cómo deja de justificarse por existir. Cómo se mira con un poco más de compasión cada día. Cómo se reconstruye, pieza por pieza. La niña no solo aprende de los logros de su madre. Aprende de sus luchas, de sus dudas, de su evolución. Es en ese proceso donde comprende que la fuerza femenina no es una postura, es una práctica diaria. Una elección continua. La madre que está reconstruyéndose no es un modelo imperfecto, es el mejor modelo posible. Porque le muestra a la hija que las mujeres no nacen fuertes, se hacen fuertes. Se construyen. Se pulen. Se corrigen. Se transforman. Se levantan. Una hija que ve a su madre avanzar, incluso cuando duele, desarrolla una convicción interna que no puede comprarse ni enseñarse con palabras, la certeza de que ella también podrá avanzar cuando la vida la pruebe. Aquí aparece el momento más profundo: la madre que trabaja en sí misma no lo hace solo por ella. Lo hace porque sabe que su crecimiento se convierte en el techo emocional desde el cual su hija podrá empezar a subir. Una madre que evoluciona abre un camino. Una madre que se libera. Una madre que sana, enseña a sanar. Una madre que decide cambiar, le enseña a su hija que la vida siempre puede reescribirse. Al final, la maternidad no es un rol que se ejecuta. Es un viaje compartido. Un proceso donde madre e hija se transforman mutuamente. Lo que la hija ve cuando la madre no lo nota: la mayoría de las madres creen que educan a sus hijas en las conversaciones importantes, esas charlas largas, profundas, donde aconsejan, explican y advierten. Pero la verdad es otra: la hija aprende mucho más en los momentos invisibles, esos instantes cotidianos donde la madre no está enseñando, está viviendo. Una niña observa con un nivel de atención que la madre no imagina. Observa cómo se viste, no por moda, sino por actitud. Observa cómo habla, no por las palabras, sino por el tono. Observa cómo la madre se mira al espejo, y en ese gesto aprende cómo debe mirarse ella. Observa si la madre come por ansiedad, por culpa o por cuidado. Observa si descansa o se exige hasta romperse. Observa cómo la madre se ama, o cómo se abandona. La hija registra lo que la madre tolera. Si tolera humillaciones, la niña aprende a aceptarlas. Si tolera manoseos emocionales, la niña cree que eso es amor. Si tolera que la interrumpan, la niña aprende que su voz no importa. Si la madre evita conflicto, la niña aprende a callar para no molestar. La hija también observa cómo la madre protege su dignidad. Si la madre dice no, con firmeza, la niña aprende que sus límites importan. Si la madre corta vínculos que la lastiman, aprende que la paz es más importante que la compañía equivocada. Si la madre defiende su tiempo, aprende que su energía no es gratis. Si la madre cuida su cuerpo, aprende que su cuerpo es valioso. Incluso en situaciones tensas, la hija observa más de lo que parece. Cuando la madre está triste y aún así actúa con integridad, la niña aprende resiliencia. Cuando la madre está cansada pero sigue con respeto, la niña aprende carácter. Cuando la madre se enoja sin destruir, aprende autocontrol. Cuando la madre reconoce que necesita espacio, aprende autoescucha. Esos detalles son los que moldean a la futura mujer. El impacto invisible se vuelve aún más fuerte cuando la hija ve a su madre recibir maltrato. Si la madre lo normaliza, la niña internaliza un mensaje peligroso: esto es lo que una mujer debe soportar. Pero cuando la madre rompe el ciclo, cuando se aleja de lo que la daña, cuando se elige a sí misma, la hija aprende una lección más poderosa que cualquier discurso:
una mujer fuerte no es la que aguanta todo, sino la que sabe cuándo irse. La hija también observa cómo la madre trata su propio éxito. Si la madre se minimiza, la niña aprenderá a esconder sus logros. Si la madre se avergüenza de brillar, la niña aprenderá a encogerse para no incomodar. Si la madre celebra sus avances, la niña aprenderá que avanzar no es arrogancia, es crecimiento. Lo más significativo de todo es que la hija no imita literalmente. Imita la actitud interna. El modo de estar en el mundo. La forma de enfrentar la vida. La manera de sostenerse. La madre no necesita discursos complicados ni teorías modernas. Necesita vivir con autenticidad, responsabilidad y dignidad. Porque en ese vivir, sin luces, sin cámaras, sin explicaciones, la hija encuentra su guía más profunda. A veces la madre piensa que no está haciendo suficiente. Pero la hija ve mucho más de lo que la madre cree. Y lo que ve cuando la madre no está enseñando, es lo que más la forma. El legado que una madre deja en una hija, con el tiempo, muchas madres se preguntan qué le están dejando realmente a sus hijas. No en términos materiales, sino en lo que importa cuando la vida se pone seria, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar. Porque una hija puede perder bienes, amistades, trabajos o relaciones. Pero nunca pierde la estructura emocional y moral que su madre le dejó. Ese es el verdadero legado. No se mide en objetos. Se mide en decisiones. El legado que una madre deja en una hija aparece cuando la niña enfrenta su primer rechazo, su primera amistad tóxica, su primera injusticia, su primera presión externa, su primera caída emocional. En ese momento, la niña no busca en Google, ni en influencers, ni en frases motivacionales. Busca, sin darse cuenta, la memoria emocional de su madre. Ahí recuerda cómo su madre enfrentaba el dolor, cómo regulaba su enojo, cómo trataba a otros, cómo se trataba a sí misma, cómo ponía límites, cómo manejaba la ansiedad, cómo se sostenía cuando el mundo la empujaba. Ese es el legado invisible que acompaña a una mujer toda su vida. Una madre forma el criterio emocional de su hija cuando le enseña, sin decirlo, tu valor no depende de que te elijan. El amor no duele así. La soledad no es una enemiga. No tenés que gustarle a todos. Tu voz vale. Tu cuerpo te pertenece. Tu se negocia. Pedir perdón no te hace débil. Poner límites no te hace mala. Elegirte a vos misma es un acto de fuerza, no de egoísmo. Cada una de esas enseñanzas no queda en el aire. Se convierte en la brújula que la hija usará cuando nadie la esté guiando. Porque llega un momento donde la madre ya no puede intervenir, aconsejar, proteger o acompañar tan de cerca. Llega la etapa en la que la hija ya camina sola, pero camina con las herramientas que su madre le dejó. El legado también aparece en la forma en que la hija se relaciona con otras mujeres. Si la madre compite, critica, envidia o juzga, la hija duplicará ese patrón. Si la madre sororiza, apoya, reconoce y valora, la hija entenderá que la fuerza femenina crece cuando se comparte, no cuando se ataca. Una madre también deja legado en la ambición y el propósito de su hija. Si la madre se esconde, la hija se encoge. Si la madre sueña, la hija se expande. Si la madre se conforma con poco, la hija aprende a esperar poco. Si la madre se atreve a buscar más, la hija aprende que tiene derecho a buscar. El legado más profundo que una madre deja en una hija es la identidad emocional, la certeza de quién es, la claridad de lo que merece, la fortaleza para sostenerse, la inteligencia para retirarse, la sensibilidad para sentir sin quebrarse, la valentía para enfrentar la realidad sin perderse. Este tipo de legado no se borra, no se pierde, no se diluye. Es una estructura interna que la acompañará en cada decisión adulta, incluso décadas después. Una madre fuerte no forma una hija que no sufre. Forma una hija que sabe qué hacer con su sufrimiento. Forma una hija que piensa con claridad y siente con honestidad. Forma una hija que puede sostenerse sin desmoronarse. Forma una mujer consciente, completa y difícil de manipular. Al final, el legado de una madre no es haber criado a una niña perfecta. Es haber criado a una niña capaz. Capaz de sentir sin hundirse. Capaz de amar sin perderse. Capaz de pensar sin confundirse. Capaz de caminar con firmeza, aunque el camino tiemble. Ese es el verdadero impacto de una madre. Un impacto que no desaparece, porque se convierte en la mujer que su hija llega a ser. Cuando la hija se convierte en su propia mujer, hay un momento en la vida de toda madre que llega sin aviso. No tiene fecha, no tiene ritual, no tiene anuncio. Un día, la hija hace algo, una decisión difícil, un límite bien puesto, un gesto de dignidad, un pensamiento propio, y la madre descubre algo que la sacude por dentro: su niña está empezando a ser mujer. Ese instante mezcla orgullo, alivio y una nostalgia silenciosa. Es la prueba viviente de que todo lo que la madre hizo en privado, dio frutos.
Las noches sin dormir, las dudas, los límites incómodos, las conversaciones profundas, los silencios inteligentes, los sacrificios invisibles. Todo lo que creyó que la hija no veía, estaba quedando grabado. La maternidad no se mide en lo que la madre logra hacer por su hija hoy, sino en lo que la hija puede hacer sola mañana. Y cuando la hija comienza a tomar decisiones desde su criterio, no desde la presión, cuando elige relaciones que la respetan, cuando se retira de lo que la daña, cuando defiende su cuerpo, su paz y su dignidad, cuando piensa antes de reaccionar, cuando dice no sin temblar, cuando se mira al espejo sin odiarse, cuando reconoce su valor sin arrogancia, cuando enfrenta la vida sin perder su sensibilidad. Ahí la madre comprende el verdadero significado de criar a una mujer consciente. Una hija así no nació fuerte. Fue construida. Moldeada por presencia, por límites, por ejemplo, por respeto, por guía. Por una madre que entendió que su rol no era protegerla de la vida, sino prepararla para vivirla. En este punto del camino, la hija deja de actuar como una extensión de la madre. Empieza a ser una persona completa, autónoma, con una identidad clara que no se derrumba ante opiniones ajenas. Empieza a tomar decisiones que la honran, incluso si generan incomodidad alrededor. Empieza a caminar con una dignidad que la hace difícil de manipular, difícil de quebrar, difícil de confundir. Y la madre, al verla desde lejos, siente un tipo de orgullo que no se parece a nada más. Un orgullo que no nace del ego, sino del alivio. El alivio de saber que la hija no necesitará mendigar amor, ni esconder su voz, ni entregar su valor para ser aceptada. El alivio de saber que la hija ya aprendió a sostenerse. Es entonces cuando la maternidad revela su secreto final. La madre no cría a su hija para retenerla, sino para liberarla. La guía para que llegue a un punto donde ya no necesite la voz de su madre en cada paso, sino que lleve la esencia de esa voz dentro. No como mandato, sino como brújula. Y lo más profundo de todo es esto: la hija no solo hereda la fuerza de su madre, hereda la oportunidad de ir más lejos. Una hija consciente, fuerte y dueña de sí misma puede construir una vida más sana que la de generaciones anteriores. Puede romper cadenas. Puede evitar lo que la madre tuvo que soportar. Puede elegir desde un lugar que su madre no tuvo. Puede avanzar sin repetir historias que antes parecían inevitables. Al final, la maternidad no es entregar una niña lista para el mundo. Es entregar al mundo una mujer que sabe quién es. Una mujer que piensa, siente, decide, se respeta, se sostiene y se elige. Una mujer que honra la historia de su madre, no copiándola, sino superándola. Y cuando la hija comienza a escribir su propia historia con esa claridad, la madre entiende que todo valió la pena. Cada duda, cada lucha, cada día difícil, cada palabra, cada silencio, cada base enseñada. Porque en ese momento, finalmente, la hija deja de caminar sobre las huellas de su madre, y empieza a caminar con las suyas propias. Al final de todo este recorrido, queda una verdad simple y profunda: una madre no forma solo a una hija, forma una conciencia, una identidad. Una mujer capaz de sostenerse, de elegir, de sentir y de pensar por sí misma. No hace falta ser perfecta. Hace falta ser presente. Coherent. Valiente. Honesta. Hace falta, sobre todo, estar dispuesta a crecer junto a ella. Porque criar a una hija fuerte no es moldearla. Es acompañarla mientras se descubre. Es ofrecerle bases que la vida no pueda derribar. Es dejarle herramientas que la protejan incluso cuando la madre ya no esté cerca. Y si esta hija, un día, se mira al espejo y reconoce en sí misma dignidad, claridad, sensibilidad y fuerza, entonces esa madre habrá cumplido su misión. No porque su hija sea perfecta, sino porque es dueña de sí misma.